plaza. No fue un grito de ataque, fue peor. Fue el sonido de un ser humano comprendiendo demasiado tarde que algo en el ambiente acababa de cambiar y que ya no iba a poder salir de ello con una explicación racional. Kai seguía dentro de la iglesia con la cápsula ritual apretada contra el pecho y el grimorio sujeto bajo el otro brazo. La base del altar, abierta, exhalaba aún un frío antiguo, pero el verdadero cambio ya no estaba allí, estaba fuera, en la plaza. Ryuka lo sintió al mismo tiempo. Se giró hacia la puerta lateral con el arma arriba, sin perder de vista los ángulos de entrada ni la posición de Valen en el umbral. «Nos movemos ya». Kai no discutió. Esa era la peor parte. El libro seguía helado. La cápsula también. Y sin embargo, por debajo de ambas temperaturas había otra sensación mucho más inquietante. Encaje, no comprensión, no recuerdo completo. Encaje. Como si acabara de sacar de la herida de la ciudad una pieza que llevaba demasiado tiempo esperando volver a circular. Valen seguía de pie junto a la entrada, inmóvil bajo la lluvia fina, con el mismo abrigo oscuro, impecable y la misma autoridad ofensiva. «No salgáis por la plaza», dijo. Ryuka no bajó el arma. «No te he pedido consejo». «No». Valen mantuvo la mirada en Kai. «Pero sigues necesitando que alguien lea antes que tú lo que está cambiando». Kai dio un paso hacia la salida. «¿Qué está cambiando?». Valen respondió con una claridad demasiado sobria. «La ciudad ya ha notado que el sello ha sido roto. Eso bastó». Ryuka agarró a Kai del brazo sano y lo apartó de la línea central de la puerta. Atrás, demasiado tarde para la advertencia. Una oleada de miedo atravesó la plaza entera como una corriente invisible, no la expansión calculada y gradual de antes. Un tirón más seco, más enfocado. Dragomir acababa de apretar el anillo. Los civiles del perímetro reaccionaron al mismo tiempo. No atacaron, no corrieron en todas direcciones. Eso habría sido demasiado humano. Hicieron algo peor. Miraron hacia la iglesia. Todos. Los policías junto al coche, la mujer bajo el balcón, el anciano del paraguas, el hombre en la escalinata. Kai sintió el peso de esa atención como si le clavaran docenas de agujas frías en la piel. Ryuka lo vio en su cara. «No les sostengas la mirada». «No los estoy mirando», dijo Kai, aunque sí lo estaba sintiendo. Valen seguía leyendo la plaza como si revisara una partitura ya conocida. Dragomir ha dejado de cerrar el perímetro. Ahora lo está orientando. Kai apretó la cápsula con más fuerza. ¿Hacia mí? Valen ni siquiera se tomó el trabajo de adornarlo. «Hacia lo que llevas encima». Ryuka soltó una exhalación breve. «Perfecto». Elisabetta respondió casi de inmediato. No con aparición física, no con voz, con un descenso. La desesperación de la plaza, que hasta entonces había mantenido a la gente vacía y quieta, se hundió un grado más. Los civiles que miraban la iglesia ya no solo parecían atraídos por el miedo, parecían haber perdido la convicción de que desobedecer aquella corriente sirviera de algo. Cerco y rendición. Dragomir y Elisabetta ya no estaban trabajando en paralelo. Estaban cerrando una misma escena desde dos lados emocionales distintos. Kai sintió la verdad entera en el estómago. No estaban llegando tarde a un sitio. Habían disparado el sitio. Ryuka dio una orden simple. «Salimos por atrás». Valen negó una sola vez. «Ya no hay atrás». Ryuka se giró hacia él con una frialdad tan nítida que casi parecía alivio. «Entonces empezaré por ti». Valen no reaccionó al arma. No lo necesitaba. «Si disparas ahora,
Solo le regalas a Dragomir exactamente el tipo de estallido que quiere. Kai odiaba que la frase tuviera lógica. Y Ryuka también. Se le notó en cómo no disparó. La iglesia vibró una vez más detrás de ellos. No el altar, la estructura. Como si el edificio, liberado ya el contenido del sello, estuviera reajustando su sentido en el mundo. La vieja herida ritual había dejado de estar dormida. Eso no la convertía aún en una puerta abierta, pero sí en un punto que otros podían notar mejor. Ryuka tomó la decisión. Sacristía. Ya. Kai lo siguió de inmediato. No por obediencia ciega, porque el tono había cambiado. La plaza ya no era una escena de lectura, era una escena de respuesta. Atravesaron una puerta interior estrecha detrás del altar lateral y entraron en un pasillo angosto de piedra húmeda, donde el olor a incienso viejo se mezclaba con moho, madera carcomida y polvo de archivo eclesiástico. Nada lujoso, nada sagrado ya, solo la infraestructura pequeña y práctica de una iglesia demasiado vieja. Valen lo siguió, a una distancia exacta, ni escolta ni perseguidor. Kai notó su presencia detrás sin necesidad de girarse. Jerarquía pura. Eso era lo peor de Valen. Incluso cuando no hacía nada físico, obligaba al espacio a reorganizarse en torno a su posibilidad de intervenir. La sacristía estaba vacía. Armarios altos, paños litúrgicos guardados con disciplina ya inútil, una mesa pequeña, un crucifijo oscuro en la pared y una segunda puerta, más baja, que daba a un patio interior de piedra. Ryuka abrió, la lluvia entró en ráfaga fina. Salieron. El patio era mínimo, casi cuadrado, encerrado entre muros altos y tejados inclinados. Una salida de servicio conectaba con un callejón posterior. Parecía una vía limpia. Parecía. Kai lo supo un segundo antes de oír el primer ruido. Pasos. No militares. No disciplinados. Demasiados. Irregulares. Del otro lado del portón de servicio, en el callejón, se estaba reuniendo gente. Ryuka se quedó inmóvil una fracción mínima, la suficiente para entenderlo todo. Dragomir. Valen corrigió desde la sombra del patio. Y Elisabetta los está dejando llegar sin voluntad suficiente para frenarse. Kai sintió la náusea de la idea. No era una turba de fanáticos, ni una horda de zombis, ni ciudadanos transformados. Eran humanos empujados por miedo y vaciados por desesperanza, hasta el punto de convertirse en flujo útil. Ryuka giró hacia Kai. No vamos a abrir esa puerta. Kai alzó la cápsula apenas. Entonces dime una ruta que no pase por una ciudad que ya ha olido esto. No había buena respuesta, y todos lo sabían. Valen se acercó un paso, suficiente para que el pequeño patio pareciera demasiado pequeño. Solo uno. Hay una forma. Ryuka soltó una risa seca, vacía de humor. Claro, la tuya. Valen sostuvo la mirada. La más rápida, la más conveniente para ti, querrás decir. Eso también. Kai interrumpió antes de que la hostilidad creciera en la dirección equivocada. Habla. Valen miró la cápsula. Lo que has sacado no puede seguir circulando así por la ciudad. Demasiadas firmas lo leen ya. Demasiadas capas del tablero van a moverse en torno a ello. Ryuka habló al instante. No te lo vas a llevar. Valen ni siquiera lo miró. No lo he pedido. Kai frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres? Valen sostuvo la calma con una precisión casi insultante. Cambiar su estado. Tú sigues siendo el portador visible del grimorio. La cápsula deja de emitir del modo en que ahora lo hace. Kai bajó la vista al objeto. Tenía razón en algo. La cápsula ya no parecía solo fría,
parecía abierta a ser leída, como si la ciudad misma la sintiera. Ryuka lo oyó en el subtexto antes de que Valen terminara de explicarse. No, Valen continuó, como si la objeción humana fuera parte del ruido normal del mundo. Si sigue contigo así, Dragomir cerrará más fuerte, Elisabetta hundirá más el perímetro, y lo que ahora es una plaza se convertirá en un ritual urbano de extracción. Kai alzó lentamente la vista. ¿Extracción de qué? Valen respondió con limpieza quirúrgica. De ti o del objeto, el primero que ceda. Silencio. La lluvia repiqueteaba en las piedras del patio. Detrás del portón, los pasos irregulares seguían acumulándose. No golpes aún, solo presencia humana convergiendo. Ryuka se pasó una mano por la cara mojada. Pensó rápido, malhumorado, lúcido. No te llevas nada. Valen no discutió esa frase, la desplazó. Entonces cámbiale el estado. Kai lo entendió un segundo antes que Ryuka. Volverla a latencia. Valen inclinó apenas la cabeza. Parcial. Ryuka miró la cápsula. ¿Sabes hacerlo? Valen respondió. No con mis manos. Kai sintió un escalofrío breve. Con las mías. Sí. Ryuka apretó la mandíbula. Esto empieza a parecer demasiado diseñado. Valen no negó nada. Eso fue peor. Kai volvió a mirar la cápsula. Los sellos que se habían abierto en la iglesia seguían apenas separados. No lo bastante para ver el interior, lo bastante para que el objeto existiera en un estado intermedio, ni enterrado, ni revelado, como él mismo. Ryuka notó el paralelismo, aunque no lo dijo. No aquí, dijo. No en un patio con medio barrio cayéndose contra la puerta. Valen levantó apenas la vista hacia el campanario. Entonces movedos. En menos de un minuto, Dragomir entenderá que no vais a salir por la plaza. Como si hubiera estado esperando esa frase, el primer golpe sonó contra el portón de servicio. No brutal, no todavía. Una mano humana, luego otra, luego varias. Kai cerró los ojos un segundo. No veía a la gente, la sentía, miedo empujándolos hacia adelante, desesperación robándoles la fuerza para arrepentirse, la firma de Dragomir tensando sus trayectorias, la de Elisabetta anestesiando lo que en otras circunstancias los habría hecho correr en dirección contraria. Los estaban usando y lo sabían a medias. Esa era la parte más repugnante. Ryuka ya se movía. Arriba, Kai abrió los ojos. ¿Dónde? Ryuka señaló una escalera estrecha de hierro al fondo del patio, pegada al muro, subiendo, hacia una antigua zona de mantenimiento junto al campanario de la iglesia. Torre, piedra, altura y menos entradas. Valen habló detrás de ellos. Bien, por una vez eliges la geometría correcta. Ryuka no se volvió. Aprovéchalo antes de que cambie de idea. Empezaron a subir. Kai, primero esta vez, con el grimorio bajo un brazo y la cápsula contra el pecho. Ryuka detrás, cubriendo el patio. Valen el último, no porque necesitara retaguardia, sino porque parecía saber exactamente en qué punto su presencia resultaba más útil sin dejar de ser insoportable. La escalera de hierro era estrecha, vieja, mojada. Cada peldaño sonaba como si la iglesia misma estuviera registrando el peso del ascenso. A mitad de subida, Kai sintió la cápsula reaccionar de nuevo. No abrirse, no aún, pero uno de los sellos vibró. El grimorio respondió con un pulso gemelo. Kai se detuvo un instante. Ryuka casi chocó con él. No te pares. Está cambiando. Valen alzó la vista desde abajo. Porque la estás sacando del radio exacto en que fue liberada. Ryuka gruñó. ¡Qué consuelo!
Llegaron al interior del pequeño campanario. Una escalera de piedra en espiral, 2 campanas antiguas, ventanas alargadas abiertas a la lluvia y a la ciudad, y una sensación de altura vieja, eclesiástica y cada vez menos sagrada. Kai entró primero. La ciudad se extendía alrededor, brillante de lluvia, neón roto y sombras. Desde allí arriba podía sentirse mejor el mapa vivo de la noche, zonas tensadas por Dragomir, barrios hundidos por Elisabetta, puntos ciegos donde la lectura desaparecía alrededor de Valen. Y más allá de todo eso, la intuición insoportable de que aún no estaban viendo el tablero completo. Ryuka cerró parcialmente el acceso de la galería con una barra vieja que encontró apoyada al muro. No serviría mucho contra fuerza real, serviría segundos. A veces los segundos valían una vida. Valen entró el último y se quedó junto a una de las campanas, sin tocarla. Kai apoyó la cápsula sobre un peldaño ancho de la escalera interna, el grimorio al lado. La torre se volvió de pronto demasiado pequeña para las 3 presencias y para el secreto. Entre ambos objetos, Ryuka señaló la cápsula. «Hazlo ya», Kai lo miró. «¿Tú también?» «No me gusta. Pero ahora mismo me gusta menos salir de aquí con eso marcando su posición a media ciudad». Valen observó a Kai. «No vas a cerrarla del todo, solo a devolverla a una latencia menos legible». Kai pasó los dedos por el metal oscuro. Los sellos abiertos vibraron apenas bajo el contacto. «¿Y cómo se hace?» Valen miró el grimorio. Con el mismo principio, llave, portador y continuidad de contacto. Ryuka soltó una exhalación tensa. «Odio cuando hablas como si todo estuviera escrito antes». Valen no respondió a eso. Kai revisó de nuevo la pequeña pieza ritual que había extraído del grimorio en la iglesia. Seguía encajada en su mano, como si recordara la primera apertura. «¿Dónde va ahora?» Valen señaló un pequeño rebaje en la base de la cápsula, casi invisible bajo la tela ennegrecida. Ahí. Kai acercó la llave. La cápsula reaccionó antes del contacto, no con luz, con una baja vibración que subió por sus dedos como una pregunta. Ryuka lo vio tensarse. «¿Qué hace?» Kai respondió con honestidad brusca. «Me está leyendo». Valen bajó la voz una fracción. «Sí, y tú decides si la dejas terminar o si la fuerzas mal». Kai lo miró con una mezcla de rabia y agotamiento. «Todo contigo suena como una amenaza elegante». «No». Valen sostuvo la mirada. «Solo hablo desde una escala donde los errores duran más». Esa frase se le quedó a Kai bajo la piel. Encajó la llave en la base de la cápsula. Esta vez, el clic fue más fino, más interno. Los sellos medio abiertos empezaron a cerrarse uno a uno. No del todo, lo bastante para devolver al objeto una opacidad más densa, menos legible. Al mismo tiempo, la presión de la ciudad cambió. Kai la sintió de inmediato. El anillo de miedo de Dragomir no desapareció, pero dejó de apretarse hacia el mismo punto, con la misma violencia. La desesperación de Elisabetta siguió en la zona, pero perdió el filo exacto que había convertido la plaza en una escena de espera absoluta. Ryuka alzó la cabeza hacia una de las aberturas de la torre. «Ha bajado». Valen corrigió con exactitud irritante. «No ha bajado, se ha redistribuido». Kai retiró la mano de la cápsula. Ahora seguía fría, seguía importante, pero ya no gritaba. Más silencio, más archivo, más peligrosa a largo plazo. Ryuka soltó el aire. «Bien». Y entonces sonó la campana. No porque nadie la tocara. Una sola nota grave, profunda, imperfecta, como si el metal hubiera respondido a la reconfiguración del objeto. Los 3 levantaron la vista. La vibración salió de la torre.
y se propagó por la ciudad húmeda como una señal involuntaria. Valen cerró los ojos un segundo. Eso no estaba en mis cálculos. Ryuka lo miró con amarga satisfacción. ¿Qué humano suena eso ahora? Kai sintió la respuesta casi al instante. No ya en la plaza, más lejos, en varios puntos, como si esa campanada hubiera dicho una palabra que otros, en otras partes de la ciudad, sí podían reconocer. El miedo cambió de dirección, la desesperación cambió de densidad, y algo más, todavía indefinido, levantó la cabeza en el tablero. Kai miró a Valen. ¿Quién la ha oído? Valen abrió los ojos. Por primera vez desde que lo conocía, su calma no parecía absoluta, no rota, pero sí más tensa. Todos los que debían seguir sordos. Silencio. La respuesta heló la torre. Ryuka recogió de inmediato el grimorio y le devolvió la cápsula a Kai. Entonces nos movemos ya de verdad. Kai sostuvo ambos objetos. Ahora pesaban distinto, como si acabaran de firmar una tregua temporal y nada más. ¿A dónde? Ryuka respondió sin dudar. Fuera de este radio, fuera de la lectura de plaza, y antes de que Custodes decida que ya les he ocultado suficiente, Valen añadió, y antes de que otros empiecen a calcular con más precisión. Kai lo miró fijo. ¿Otros quiénes? Valen sostuvo el silencio una fracción demasiado precisa. Luego respondió con una calma que ya no tranquilizaba nada. Los que aún no han decidido mostrarse. No dijo nombres. No hacía falta. Eso abría el borde de la temporada hacia algo más grande, sin romper todavía el foco actual. Ryuka ya estaba destrabando la salida de la galería. No me gusta ni una sola palabra de esta noche. Kai apretó el grimorio y la cápsula contra el pecho. A mí me empieza a parecer que eso es buena señal. Valen lo observó un instante y, de forma casi imperceptible, pareció aceptar esa frase como otra verificación superada. Abajo, la ciudad seguía mojada, herida y despierta, y ahora, por culpa de una campana que no debía sonar, sabía un poco más que antes que algo se había liberado de debajo de una iglesia humana. Capítulo 11. Nadie cede gratis. Suscríbete y activa notificaciones.